En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bien, como ustedes saben, esta sesión especial está convocada para analizar el proyecto de ley que autoriza una capitalización extraordinaria del Banco Estado con el boletín 13.059-05, con urgencia calificada de discusión inmediata. Ya tenemos el documento, ¿no es cierto?, el informe que ha llegado a la Comisión de Hacienda, que lo vio hace pocos momentos y que lo ha despachado, entiendo, de forma unánime. Bien, entonces, señor secretario, la cuenta. Gracias, señor presidente. Oficios 2 de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile, boletín 13.059-05, con urgencia calificada de discusión inmediata. Por acuerdo de los comités, ha pasado a la Comisión de Hacienda. Con el segundo, informa que ha aprobado el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2020, boletín 12.953-05. ¿Qué para tabla? Informe de la Comisión de Hacienda recayó en el proyecto de ley que autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile, boletín 13.059-05, con urgencia calificada de discusión inmediata. ¿Qué para tabla? Bien. Senador Rabindranath Quinteros. Gracias, presidente. Yo quisiera, presidente, antes de iniciar el debate de la tabla, explicitar mi reconocimiento a usted, presidente, a la mesa, y estoy seguro también que represento el sentir de mis colegas senadores por la participación que le cupo a vuestra mesa, así como también a las senadoras Jacqueline Riesenberger, Ena Bombaer, a los senadores Elizalde, Insulza, Coloma, Bianchi, Alaman, Osandón, Arbué, Girardi, Lagos, senador Guanchumilla, por el trascendental acuerdo que marca el inicio del proceso de elaboración de una nueva Constitución para Chile. Todos ellos, desde sus distintas y, por cierto, muy legítimas posiciones políticas, comprendieron que el diálogo es la única forma de avanzar en la respuesta de las demandas ciudadanas y que para que sea fructífero ese diálogo, todos debemos hacer concesiones. Sin duda, hubiera sido infinitamente mejor que la decisión de redactar una nueva Constitución naciera en un escenario de paz social. Al final, fueron las movilizaciones ciudadanas y el malestar expresado por la gente de mil formas las que operaron como el motor para promover un cambio que ha tardado demasiado. Sin la tremenda queja ciudadana, el debate por la nueva Constitución permanecería congelado y las demandas sociales seguirían siendo solo materia de debates, reflexiones, libros y seminarios. Pero debemos ser sinceros. Este acuerdo, por muy valioso e histórico que sea, no va a detener las movilizaciones, ni va a devolvernos a nosotros, los políticos, el prestigio perdido. Ello, sin embargo, no significa que podamos dejar de lado nuestras responsabilidades, como lo ha señalado en forma elocuente el presidente de uno de los principales partidos del oficialismo. Tras el acuerdo por la nueva Constitución, debemos enfocar nuestras energías en resolver los problemas sociales que, pese a los avances, se han ido acumulando estos años. La apertura y la capacidad de alcanzar acuerdos exhibida en la propuesta por una nueva Constitución debe también extenderse a la búsqueda de soluciones a las demandas sociales que la misma comunidad ha priorizado en este mes de movilizaciones. Y además, hacerlo con la misma urgencia. La nueva Constitución es una esperanza, pero hoy la gente también necesita certezas.
certeza de que el sueldo mínimo sea también un sueldo digno y certeza de que las pensiones no serán de miseria, ni para los adultos mayores de hoy ni los de mañana. Los chilenos queremos tener la confianza de que nadie estará enriqueciéndose a costa de nuestros ahorros previsionales o de nuestra salud. Queremos tener la tranquilidad de que si vamos al hospital público o al consultorio municipal, recibiremos una atención digna y que los medicamentos que debamos comprar tendrán un precio justo. Las familias aspiran a la certeza de que podrán educar a sus hijos sin que estos queden endeudados de por vida y que las cuentas de los servicios básicos que pagan mes a mes serán justas y no una fuente de enriquecimiento abusivo para las empresas. Los pescadores aspiran a que los recursos del mar sean de todos los chilenos y no de unos pocos. Lo mismo esperamos que nuestros valiosos recursos naturales, partiendo por el agua. La lista de pendientes es extensa. En estos días, actores políticos de izquierda y de derecha han llamado a la paz, a soñar en el futuro, a construir un Chile distinto. Pero la gente ya se aburrió hace rato de las palabras. Necesitamos ir satisfaciendo las demandas sin populismo, con seriedad y responsabilidad, pero haciendo el mayor esfuerzo económico que el Estado pueda hacer, recurriendo a todas las fuentes de financiamiento, como eliminación de exenciones fiscales, bonos soberanos o endeudamiento. Asimismo, debe haber un rechazo categórico a las violaciones a los derechos humanos y medidas concretas que lo demuestren. Que quede claro, de manera meridiana, que las personas valen más que las instituciones, que la cohesión de una de ellas no vale nada si no hay confianza de la ciudadanía. Lo he dicho anteriormente, este no es momento de cálculos políticos ni de pensar en elecciones o reelecciones. Hay mucho por hacer y eso es más importante que mantener un escaño en este Congreso. Estoy seguro que a pesar de la desconfianza y la percepción mayoritaria de la gente, este Senado estará a la altura y tal como se logró la semana pasada, podemos alcanzar en un breve plazo un acuerdo social que incluya medidas que la gente pueda percibir de inmediato en sus pensiones, en la tarifa del transporte, en el precio de los medicamentos y en el... Muchas gracias, senador Rabindranath Quintero. Agradecemos sus sentidas palabras y compartimos también el análisis que usted ha hecho. Tenemos que pasar a continuación al proyecto de capitalización de Banco Estado. Me ha pedido la palabra por un minuto el senador Iván Moreira. Gracias, presidente. Me alegro mucho que mi colega, el senador Quintero de la región de Los Lagos, haya al inicio de esta sesión expresar palabras de agradecimiento, sobre todo en momentos en que la historia nos llama a todos a cumplir un rol de entendimiento y no confrontación. Y creo yo, señor presidente, que la mesa, que yo me acuerde durante el tiempo que llevo acá, siempre la hemos criticado por una u otra razón. Pero en esta oportunidad, cuando Chile nos necesitaba, la mesa del Senado estuvo a la altura. Y eso habla bien de que aquí en este Congreso podamos resolver los problemas de todos los chilenos. Espero que no se me quede ningún nombre en el tintero. Pero yo quiero agradecer a las bancadas de al frente y del lado izquierdo mío. Quiero agradecerle a la Democracia Cristiana, a su presidente, a los parlamentarios que participaron. Quiero agradecer al presidente del Partido Socialista, el Álvaro Elizalde, y a quienes participaron. Quiero agradecer a
los parlamentarios de Renovación Nacional que demostraron seriedad, prudencia, y quiero agradecerle su sensatez y sentido común a los senadores Andrés Alamán, Francisco Chaguán y el senador Osandón. También a los independientes encabezados por el senador Bianchi. Y quiero agradecer especialmente a mi partido, a Felipe Kast, y especialmente a mi partido. Agradecerle a Ena von Baer, que tuvo una importante participación en la redacción, en la conversación y en los acuerdos. A Juan Antonio Coloma, que demostró la destreza de un político de trayectoria. A Víctor Pérez en su primera etapa y fundamentalmente a la presidenta de nuestro partido, Jacqueline Van Rieselbergher. Pero este acuerdo, le pido un minuto más, este acuerdo va a ser histórico siempre y cuando logremos contener la violencia y los saqueos que lamentablemente, quizás en menor escala, hoy día todavía continúan. Estamos demostrando de que aquí hay un compromiso transversal de defender a morir la democracia. Y con mayúscula, un compromiso, caiga quien caiga, en la defensa de los derechos humanos. Y eso lo ha dicho el presidente de la República. Gracias por su seriedad con el país, de no dejarse llevar por la maldad, de no dejarse llevar por el populismo, con distintas acusaciones que se están haciendo y que espero que sean rechazadas por este Congreso. Aquí se rechazan las nuevas ideas. Aquí no se rechazan las nuevas ideas. Aquí se espera que con este acuerdo social, combinado con este paso por el cambio constitucional, sea la herramienta para avanzar. Creo que la responsabilidad que ha asumido usted, señor presidente, como presidente de este Senado, es una responsabilidad con Chile, con el país y hasta, yo diría, patriótica. Y creo que todos los senadores que han estado en esto, independiente de las diferencias que podamos tener, estuvieron ahí. Y también quiero decirle, estoy muy, pero muy lejano, señor presidente, muy lejano a lo que representa el diputado Boric, pero estuvo ahí. Y eso es una señal que podemos avanzar y la democracia le gana a la violencia. Muchas gracias, senador Moreira, por sus palabras, por el reconocimiento que le ha hecho a un número de senadores bastante transversal de todos los sectores que participaron en este acuerdo. Esta sesión está convocada, como ustedes saben, para abordar el tema de la capitalización de Banco Estado y tiene una hora de término. Por lo tanto, no puedo seguir ofreciendo la palabra para este tema. ¿Ah? Senador Navarro, le voy a ofrecer la palabra por un minuto. Presidente, yo reclamé insistentemente del liderazgo de esta mesa, el presidente del Senado y el vicepresidente, respecto a la crisis. Insistentemente. Siempre acompañé mi discurso con un elemento clave. Siempre de la mano de la ciudadanía, siempre apoyando a la ciudadanía, jamás sin la ciudadanía. Yo reclamo este acuerdo que ha dejado al margen a la ciudadanía. No fueron consultados los protagonistas principales de esta movilización. En segundo lugar, este es un acuerdo, después de escuchar al presidente el domingo en la noche, que se hace bajo presión, por la razón o la fuerza. Se acaba el tiempo, ¿no? Aquí no se acababa el tiempo, había que tener el tiempo suficiente para un acuerdo que involucrara a todos los actores. Y lo que hoy día vivimos es que un actor principal, el principal de todos, quedó fuera. Es por eso que hemos dicho que los 2/3 son un cerrojo que no logramos en democracia romper en 29 años
que el mecanismo de elección, igual a la elección de los diputados, va a dejar fuera a los independientes y a los ciudadanos que tienen el legítimo derecho a ser constituyentes. Y en tercer... Bien, muchas gracias, senador Navarro. Último minuto para el senador Francisco Chaguán, que también ha sido señalado como uno de los que participó en esto. Presidente, la democracia se logra cuando hay conducción, cuando hay responsabilidad, y lo que hizo este Senado, y quiero en las manos de la mesa del mismo, poder reconocer el esfuerzo de todos aquellos que participamos con voluntad de salir de nuestras trincheras ideológicas para, en definitiva, consultar a los ciudadanos respecto de qué Chile querían construir para los próximos 30 años. Y ha sido un cronograma que se inicia en abril con la posibilidad de elegir constituyentes delegados a la Convención Mixta o a la Convención Constitucional en la próxima elección municipal y, por supuesto, con un referéndum aprobatorio con voto obligatorio. Esto nos permite sentar las bases. Este es un acuerdo histórico, presidente. Me siento muy orgulloso de haber sido parte justamente de esas conversaciones. Todos y cada uno de los senadores aportaron y este Senado ganó mucho en términos de... Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Carlos Bianchi, usted también fue parte de este esfuerzo. Su comité independiente ya habló, el senador Navarro. No sé si usted quiere insistir. Le doy un minuto. Bueno, gracias, presidente. Sin lugar a dudas que me sumo a lo expresado por mis colegas anteriormente, valorar lo que ha hecho la mesa de este Senado, pero al final, efectivamente, yo no estuve en la fotografía final. Y la razón es muy simple. No puedo asumir que en este acuerdo se excluya a la gran mayoría de este país, las personas independientes. Y por eso yo espero que en este acuerdo se pueda razonar profundamente para que las mujeres y hombres de este país que han salido a la calle, que han puesto los temas urgentes en nuestro país, no queden excluidas de la posibilidad de ser delegados, de poder participar de esta nueva Constitución. Y yo espero, presidente, y se lo pido encarecidamente, que en este acuerdo se permita, no por una voluntad de los partidos políticos, sino... Presidente, no por la voluntad de los partidos políticos, sino que en igualdad de condiciones, partidos políticos e independientes tengan la misma posibilidad de participar en su calidad de delegados constituyentes para poder sacar adelante con la urgencia que se requiere, con la mirada que se requiere, como lo ha conducido esta mesa, y es lo que yo reclamo con la mayor firmeza, presidente. Permitir que las personas independientes de este país, líderes sociales, sindicales, sin exclusión, adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres, participen en igualdad de condiciones. Muchas gracias, senador Bianchi. El acuerdo no le cierra la puerta a los independientes, al contrario, sin embargo, admite una posibilidad de mejorar más aún la normativa al respecto. Senador Lagos Weber. Sí, no, señor presidente, muy breve. Yo creo que fue tremendamente relevante lo que se logró la semana pasada. Esto fue más que un éxito de nosotros, fue producto que tuvimos la capacidad de entender lo que estaba ocurriendo y si ustedes quieren aunar voluntades, disminuir diferencias o entender o leer bien el momento. Pero esto fue gracias a las movilizaciones de centenares de miles de chilenos que se movilizaron de organizaciones sociales y civiles. El desafío ahora son dos cosas, si me permite bien modestamente. Uno es explicar esto bien y dos es generar las condiciones para que esos centenares de miles de chilenos, muchos de los cuales están más que bien motivados, puedan participar de esto activamente y ellos hacerse cargo de este proceso también. No solamente que les comunicamos una decisión que logramos tomar, que está bien y yo yo la valoro en toda su dimensión, pero quiero recordarles que el ánimo que había esa noche no fue un ánimo de aplausos, no fue un ánimo de levantar los brazos, fue en el fondo con mucha, si usted quiere, austeridad o prudencia, decir, nos pudimos poner de acuerdo para dar un cauce y un derrotero a este proceso, pero esto está por lejos de ser resuelto. Por último, y lo que viene ahora, si usted me permite, que ese acuerdo no le cambió en nada a lo que se levantaron el día siguiente con el tema de las pensiones, con el tema del ingreso mínimo garantizado, con el tema de la salud, el acceso per cápita, el precio de los remedios. En consecuencia, yo creo que si usted me permite,
creo que debemos apurar este tranco en materia de agenda social. Eso es lo que creo que va a ayudar a llevar mayor tranquilidad y confianza, que es lo que creo que está en entredicho hoy día. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Lagos Weber. Bien, pasamos al tema que nos convoca hoy en esta sesión especial, que es el proyecto de capitalización de Banco Estado, que apoya a las pymes, para lo cual le ofrezco la palabra en primer lugar al secretario y luego al presidente de la Comisión de Hacienda. Gracias, presidente. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza una capitalización extraordinaria al Banco del Estado de Chile, iniciativa que tiene el boletín número 13.059-05. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de discusión inmediata. El principal objetivo del proyecto es efectuar un aumento extraordinario de capital al Banco del Estado por un monto de hasta 500 millones de dólares, lo que le permitirá contrarrestar la tendencia decreciente de sus límites normativos de capital y ampliar su capacidad crediticia. La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del reglamento de la Corporación y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, senadores señores Coloma, García, Lagos, Pizarro y Montes, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados. Todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como esta sesión ya está excedida en el tiempo, propongo ofrecer la palabra al presidente de la Comisión de Hacienda y luego abrir la votación. Bien. Señor senador Lagos Weber, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera complementar o especificar el ministro de Hacienda que nos acompaña en la sala, señalar de que este proyecto, como señalaba el secretario, tiene por objetivo autorizar una capitalización extraordinaria por 500 millones de dólares al Banco Estado. El Banco Estado juega un rol importante en la plaza en el desarrollo financiero y económico. Se supone que cumple un rol fundamental a la hora de financiar también la pequeña y mediana empresa. Ahora bien, en la comisión se aprobó por unanimidad, surgieron algunas dudas, en el sentido no de lo beneficioso del proyecto, sino que de los recursos involucrados y del efecto de los mismos. Les quiero recordar de que la Comisión para el Mercado Financiero, tiempo atrás, previo a este estallido social y previo a las necesidades que vivía enfrente al banco, ya tenía requerimientos desde el punto de vista de tener que hacerse cargo de cumplir con los objetivos y las metas del llamado Acuerdo de Basilea III, que requería una relación distinta a capital-crédito que tienen que tener los bancos. Y la pregunta era si estos 500 millones de dólares eran lo adecuado en función de cumplir con esos requerimientos y además lo que se hace ahora, que es enfocarse básicamente a generar una capacidad crediticia importante. Entiendo que las estimaciones que dio el ministro de Hacienda son que por estos 500 millones de capitalización estamos hablando de una capacidad crediticia que aumenta alrededor de 4.000 millones de dólares. La duda que surgió entre nosotros, no la duda, los requerimientos de información es si el banco está cumpliendo a cabalidad con una cartera que privilegie a la pequeña y la mediana empresa y en qué condiciones. Por último, señor presidente, estos recursos, estos 500 millones de dólares, vienen del Tesoro Público a través del Fondo de Estabilización Económica y Social. Estos recursos se van a enterar en un plazo alrededor de 6 meses desde la publicación de la ley y recordar que el FES tiene alrededor de 14.000 millones de dólares. No es menos cierto, que aprovecho de recordar que a continuación viene la ley de presupuesto, en donde también se van a usar recursos del FES muy probablemente para financiar parte de los compromisos, así como el endeudamiento externo. Pero volviendo al proyecto en comento, son 6 meses que se tienen que enterar estos 500 millones de dólares. Esto va a impactar positivamente en el Banco Estado y se introdujo una modificación al proyecto original en la Cámara de Diputados, por el cual se señaló que al término del plazo de 6 meses, el Banco del Estado de Chile debería informar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el destino de los recursos y los criterios de asignación. Nosotros, para no retrasar el despacho de este proyecto y no tener que ir a un tercer trámite y eventualmente extender más de la cuenta, se acordó por parte del ministro de que entendíamos de que esta información también se va a hacer hacia la Comisión de Hacienda del Senado, ¿ya? Entendiendo además que esta es una información que va a tener lugar por una sola vez, por cuanto la capitalización nace y muere en el acto de la capitalización de 500 millones de dólares al cabo de los 6 meses. Eso es lo que puedo informar a la sala, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Lagos Weber. Tiene la palabra senador Navarro sobre este tema. Para fundamentar mi voto, señor presidente, la verdad es que lo anunció el presidente la otra noche sobre el uso de la razón o de la fuerza, nos orienta básicamente de que el acuerdo
se tomó bajo un precepto hasta ahora desconocido. Yo no sé si estos 500 millones del Banco Estado se hacen bajo también el precepto de por la razón o la fuerza. Está claro de que la fuerza aquí no tiene cabida. El Senado decide libremente sobre si aprobar o no este proyecto de ley para el presidente de la República, que establece el artículo único por orden del presidente de la República. No hay la fundamentación del proyecto, y me gustaría mucho escuchar al ministro de Hacienda, que entiende el ministro cuando en el mensaje firmado por él nos señala que considerando el complejo escenario económico que ha enfrentado recientemente el país. Ese es un escenario económico que quisiéramos saber. El peso chileno fue golpeado duramente por el dólar, superando la barrera de los 800 pesos. ¿Cuál ha sido ese escenario complejo que ha vivido el país y cuál es el que se proyecta? Los gobiernos de derecha siempre han sido reticentes al Banco del Estado. Siempre han confiado en el mercado. Pero en momentos difíciles como ahora se recurre al Banco Estado. Yo quisiera saber, señor presidente, antes de poder emitir mi voto a favor, si en estos 500 millones de dólares el aumento crediticio va a ir a las pymes, a las centenares de pymes, a las 10.000 pymes que en todo Chile han sufrido las consecuencias de las movilizaciones, los actos vandálicos y particularmente la pérdida de su capital de trabajo. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para prestar este dinero? Porque una pyme que lo perdió todo, ¿con qué resguarda, con qué establece el mecanismo para solventar ese crédito? Este tiene que ser un mecanismo extraordinario. Lo perdieron todo. No tienen embarcar sus casas, deben contribuciones, deben impuestos. Lo perdieron todo en estos actos vandálicos. Y por tanto, señor presidente, lo que estamos haciendo es entregarle un cheque en blanco al presidente de la República para hacer la misión que todos concordamos, apoyar a las 10.000 pymes que sufrieron daños o pérdidas durante los actos vandálicos producto de las movilizaciones o posterior a las movilizaciones. Digo esto, señor presidente, porque es importante saber cómo se van a entregar, cómo van a poder postular, dónde se van a distribuir, cuál es el criterio regional. Yo exijo de que este mecanismo sea explicitado por el señor ministro de Hacienda. Se van a distribuir las regiones, se van a concentrar en la región metropolitana, cuál va a ser el mecanismo que va a operar para gente que no tiene cómo respaldar este crédito, va a ser reembolso o va a ser asignación, porque el Banco del Estado en nada se diferencia, y lo han dicho las bancadas de derecha durante mucho tiempo, al Banco de Chile o a otros bancos, al Banco Santander. No sé si hubo acciones en contra del Banco del Estado en todo Chile, las hubo, y hemos discutido, el senador Pedro Araya, que en Antofagasta. Porque en general este es el banco que se recurre en momentos de crisis. Una segunda pregunta para el ministro de Hacienda. ¿Cuál va a ser el rol de la banca internacional y nacional? Porque ya sabemos cuál es el rol de las corporaciones transnacionales. Walmart acaba de presentar 6 querellas en contra del Estado y no tengo ninguna duda que tiene una altísima posibilidad de ganarla, producto de los tratados de libre comercio que ofrecen todo tipo de garantía para estas empresas. Entonces, señor presidente, yo disponible para votar a favor de este proyecto de ley, pero quiero saber por qué y para qué. En el por qué, ¿producto de qué? Esto es para los resultados de los actos vandálicos, estos 500 millones de dólares. ¿Va a haber más dinero en la ley de presupuesto? ¿Por qué no se utilizó la ley de presupuesto y se fortalece el Banco del Estado? Nos gustaría que el señor ministro de Hacienda nos explicara. Lo único que no puedo aceptar es que en definitiva se nos pida discutir un proyecto de discusión inmediata sin tener claro el objetivo de dónde van a ir, cómo se van a canalizar. Ese es un cheque en blanco para el presidente Piñera y creo que no se lo merece, porque mientras nosotros aprobamos 500 millones de dólares para que él disponga libremente, bajo la regla, por cierto, de la ley de banco, sigue habiendo represión, siguen habiendo chilenas y chilenas que pierden sus globos oculares, sigue habiendo un general director de Carabineros que sale a dar una conferencia de prensa respaldado por todo el alto mando en lo que es un abierto desacato a la autoridad civil. Eso es lo que hemos tenido hoy día en el diario La Tercera con el general director de Carabineros, Mario Rosa, ante la petición de su renuncia. Muchas gracias, senador Navarro. Bueno, como a mí me corresponde velar por los acuerdos de comité, y como comité ayer acordó que esta sesión duraba lo que duraba, y estamos excedidos en el tiempo, y que luego viene la discusión general,
Bueno, la propuesta es que empalmemos la sesión con la que viene a continuación. La sesión que viene a continuación, la primera parte, es la discusión general de presupuesto. Eso, lo que acordaron unánimemente los comités el día de ayer, es hasta las 14 horas y ahí suspendemos para empezar con las partidas. Pero como tengo 10 senadores y senadoras inscritos para fundamentar el voto respecto del proyecto de capitalización de Banco Estado, no es para hacer una discusión general respecto de otros temas, yo propongo que el tiempo restante vamos a tener que cortarlo, vamos a tener que cortar la discusión general. Es la única alternativa que vemos. O si no, se siguen inscribiendo. Claro, es que estamos con fundamento de voto, son 5 minutos. Ahora hay 12 inscritos ahora, 12 inscritos. 2 minutos, 3 minutos, no hay acuerdo. Senador Pizarro tiene la palabra, no hay acuerdo. Senador Pizarro tiene la palabra. Sí, presidente. Yo creo que el proyecto que estamos viendo, que busca capitalizar a Banco Estado, es lo central del proyecto. Y quiero recalcar esto. Lo que se busca es capitalizar al Banco Estado, que es de propiedad del Estado de Chile, de todos los chilenos. Y esto en cumplimiento, como bien lo informó el senador Lagos, a las recomendaciones que hace la Comisión de Mercado Financiero y también para cumplir con las normas de Basilea III. ¿Cuál es el efecto positivo que genera esto? Primero, fortalecer a un banco que es de todos los chilenos en un mercado que es altamente competitivo y donde las más de las veces no tiene las flexibilidades para competir en él. Segundo, esto lo que hace, el solo hecho de capitalizar en 500 millones de dólares, lo que hace es dar la posibilidad al banco de expandir sus créditos y lo expande de una manera que implican alrededor de 4.500 millones de dólares en créditos que básicamente, por lo que se nos informó en la comisión, van a estar dirigidos a la pequeña empresa, al emprendimiento, a aquellos que requieren de un aporte financiero. Junto con eso, también el señor ministro, yo no sé si va él a responder algunos de los cuestionamientos, pero como estamos en votación, a lo mejor desde el punto de vista reglamentario tendrá que hablar al final. También lo que se busca con otros mecanismos es favorecer la posibilidad de que Banco Estado se transforme en un instrumento con los instrumentos de garantía que hoy día el Estado tiene, FOGAIN, FOGAPE y otros, vía Corfo, se pueda transformar en un efecto multiplicador para los efectos de prestarle las garantías necesarias al emprendimiento y a los pequeños empresarios. Es evidente que las consultas que hicimos tienen que ver con cómo se va a operar este sistema. Este sistema opera bajo las reglas que establece el directorio del Banco del Estado. No es una decisión unipersonal ni del gerente del banco, ni del ministro de Hacienda, ni menos del presidente de la República. No tiene absolutamente nada que ver. El banco lo que va a hacer es establecer criterios y normas a través de las cuales pueda llegar con oportunidad y con eficiencia a facilitarle la vida al mundo de la pequeña empresa. Esa es la razón por la cual en la Cámara de Diputados se incluyó la necesidad de que se entregue un informe después de los 6 meses de implementado en que se establezca cómo se gastaron estos recursos, cómo se están invirtiendo, en qué políticas de crédito para los sectores que más lo necesitan se invierte, porque se requiere transparencia también en esta materia y cumplir con un objetivo que, como aquí se ha dicho, nos debiera preocupar a todos. Ese es el objetivo de este proyecto, presidente. Hubo una serie de otras consultas, sería bueno que el propio ministro las explicite después respecto de cómo piensan ellos implementar un plan de reconstrucción de lo que ha sido la infraestructura o los bienes públicos, más de 700 millones de dólares, nos decían, solamente en patrimonio del Estado son los que se han perdido. Hay una necesidad de reactivación de la economía, de garantizar empleo, de mejorar las condiciones que está viviendo el país para tener una estabilidad que permita retomar una senda de crecimiento. Si no tenemos posibilidades de mejorar nuestro crecimiento, es evidente que el país entero va a tener menos recursos, y si tiene menos recursos, es más que evidente que no vamos a poder financiar la mayor cantidad de las demandas sociales que se han planteado tanto por la ciudadanía como muchas veces en este mismo hemiciclo. De manera que aquí lo que estamos haciendo es generar
un instrumento, una capitalización que puede generar una relación virtuosa en la cadena de la economía, porque por un lado se puede apoyar a quienes más han sufrido con las pérdidas que han generado la violencia, el saqueo, como aquí se ha dicho, y también reactivar las posibilidades de empleo en circunstancias que en la calle lo que más la gente pide es tener empleos dignos, empleos de calidad y ojalá mejor remunerados. Esa es la razón por la cual hemos aprobado de manera unánime este proyecto, señor presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. ¿Habría acuerdo para ofrecerle 5 minutos de fundamento voto a los miembros de la Comisión de Hacienda y a los demás senadores reducir el tiempo a 3 minutos? ¿Sí? No habría acuerdo. No habría acuerdo. Lo que pasa, entonces, la alternativa que nos queda es suprimir la discusión general de presupuesto. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? O sea, es lo uno o lo otro, sí. Es que es re fácil así, po. Es que es re fácil así. Pero yo tengo que cumplir con los acuerdos que toman los comités. Si no, ¿para qué citamos comité y tomamos acuerdo unánime? 3 minutos, ¿habría acuerdo? O sea, es que si no los hechos, yo voy a tener que suprimir el tiempo de la discusión general de presupuesto. Si no, no es posible. No podemos hacer las dos cosas. 3 minutos para todos. 3 minutos para todos y el tiempo restante, que es hasta las 14 horas, para la discusión general de presupuesto. Senadora Yana Proboste. De las partidas que están definidas en el día de hoy, no hay razón para restringir el debate ni en la discusión general de la ley de presupuesto y tampoco en este proyecto. El derecho que nos asiste a todos los parlamentarios es de fundamentar nuestro voto y en eso es lo que hemos solicitado algunos poder hacerlo. Sí, senadora, lo que ocurre es que en la reunión de comité en la cual usted estuvo presente ayer se acordó que hasta las 14 horas la discusión general de presupuesto, es hasta total despacho las 23 partidas, por supuesto, pero la discusión general de presupuesto, que en realidad no tendría por qué hacerse, la Cámara de hecho no la hace, es hasta esa es la razón por la cual vamos a tener que, entonces no hay acuerdo para reducir el tiempo. ¿Habría acuerdo para 3 minutos por cada senador y el tiempo restante para la discusión general de presupuesto? Sí, bien, gracias. Senador José García tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto necesario, tiene su fundamento en la promulgación el 12 de enero del presente año de la nueva legislación bancaria que en su esencia contempló las nuevas exigencias, particularmente de capital, para la industria bancaria. Exigencias de nivel internacional basadas en los acuerdos de Basilea III. Por eso, como digo, es un proyecto necesario y por eso esta capitalización del Banco del Estado se iba a tener que cumplir porque es uno de los bancos grandes que tenemos en nuestro sistema financiero que está más lejano, más distante de cumplir actualmente las normas sobre capital que contempla Basilea III. Ese, por lo tanto, es el primer fundamento, señor presidente, de este proyecto de ley, dar cumplimiento a la normativa general de bancos y particularmente a Basilea III. En segundo lugar, presidente, sin duda de que este es un proyecto también necesario porque necesitamos que el Banco del Estado sea tremendamente activo con las pymes en general, pero particularmente con aquellas que han sido víctimas de saqueo, han sido víctimas de atracos, han sido en general víctimas de la violencia que durante estos últimos 30 días hemos tenido en nuestro país. Esas pymes necesitamos que se pongan nuevamente de pie, necesitamos que vuelvan a producir, necesitamos que vuelvan a prestar servicios, necesitamos que vuelvan a dar empleo, necesitamos que vuelvan a pagar sus impuestos. Es imperativo para que nuestro país no se detenga, para que la marcha económica de nuestro país no se detenga, esas pequeñas y medianas empresas tengan el apoyo correspondiente. Un apoyo tendrá que ser a través del Banco del Estado y vamos a estar atentos con lo que va a hacer el Banco del Estado respecto del apoyo de las pymes. De hecho, la propia norma que vamos a aprobar establece que se tiene que rendir cuenta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y por un compromiso que asumió el ministro de Hacienda hace un rato atrás con nosotros en la Comisión de Hacienda del Senado, también se nos va a informar de cómo estos recursos van apalancando nuevos créditos, nuevos financiamientos para que las pymes puedan salir adelante.
Por eso, señor presidente, mayor razón para que lo aprobemos con prontitud. Finalmente, presidente, decir de que aquí no tiene nada que ver el presidente de la República. Los bancos se rigen por su ley de bancos. Se rigen además, están estrechamente supervisados por la Comisión de Mercados Financieros. Entonces, por favor, no confundamos las cosas. Aquí estamos aprobando recursos para apalancar. Muchas gracias, senador García. La verdad que no le voy a poder extender el tiempo a nadie en esta parte, por las razones que recién dimos. Senadora Isabel Allende. Presidente, creo que la capitalización del Banco Estado por este monto de 500 millones de dólares es algo urgente, dado los graves problemas que está viviendo obviamente el país y que hemos conocido, pero en particular que ha afectado a la pequeña y mediana empresa. Y por lo tanto, obviamente que hay que ir en ayuda con recursos para este tipo de pequeña y mediana empresa que han sufrido las consecuencias de lo que hemos conocido en este último mes. Porque obviamente no solo son sociales y políticas, sino también económicas. Se ha visto perjudicados los emprendimientos, se han visto perjudicados pequeños negocios, se han visto perjudicados ya sea por saqueo, ya sea por la disminución de las ventas, por la desaceleración económica que estamos viviendo, en fin. Creo que obviamente nos hemos preocupado el primer día de la violación de los derechos humanos y lo seguiremos levantando la voz respecto a aquello. Pero no podemos dejar de levantar la voz la preocupación que tenemos por la situación económica, que evidentemente está afectando. Y por eso creo que también, y será en otra oportunidad, porque ahora no hay espacio, yo tengo una mirada crítica de lo que hasta ahora es la política del Banco Estado. Creo que deberá cambiar de criterio si realmente queremos que sea de una vez por todo el banco, todos los chilenos, porque creo que está operando como cualquier banco privado sin tener ese criterio. Por el espacio de tiempo, entonces, no voy a retenerme en aquello, pero sí señalar que es importante, incluso no me gustan los cobros de comisiones que efectúan las cuentas RUT y otras cosas más que me parece que no corresponden para un banco que debiera estar cercano a la gente que más lo necesita. Pero quiero lamentar especialmente la situación que sufre hoy día Valparaíso. Vemos con enorme preocupación lo que hoy día está ocurriendo. Existen 1.000 pymes afectadas, no solo la comuna de Valparaíso, también 103 locales comerciales con algún tipo de deterioro, ya sea por incendio, por el agua, por saqueo, en fin. De acuerdo al informe municipio, hay pérdidas por más de 3.300 millones de pesos. El gremio del turismo enfrenta un 90% de las reservas caídas. Se estima que en un fin de semana la pérdida puede ascender a 80 millones de pesos. Entonces, por supuesto que necesitamos un incentivo, necesitamos ir en recursos, ir en auxilio, porque no podemos permitir. Es fundamental tener un plan de reconstrucción. Yo espero que el ministro nos pueda ejemplificar cuál va a ser el plan de reconstrucción que vamos a abordar, del cual Valparaíso es parte. Esencial. Para el colmo, estamos viviendo unos incendios que realmente están provocando un tremendo daño y que lamentablemente nos están diciendo que se anticipa una temporada que no la esperábamos tan inmediatamente, si es que tiene condiciones naturales, además de que hay sospechas que incluso podría ser intencional, lo que aún agrava más la situación y que por supuesto nos preocupa. Por eso la Cámara de Comercio ha hablado que la principal afectada es el comercio minorista y por eso queremos un mayor aporte del Estado para sortear estos malos tiempos que vive particularmente en nuestra región. Por eso, presidente, voy a apoyar este proyecto de ley. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Senador Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Yo hubiese deseado, aun cuando está abierta la votación, que sea... Son 5 minutos, presidente, no 3 minutos. ¿No logramos el acuerdo? Bueno, ya. Hubiese deseado, presidente, que el ministro pudiera hacer uso de la palabra para poder aclarar las dudas que tenemos muchas senadoras y senadores con respecto al destino de estos dineros. Ahora, el Banco Estado hace mucho que no es el Banco del Estado. Y efectivamente el Banco Estado ha tenido prácticas como cualquier otro banco en este país. Remata, cobra los intereses que cobra los porcentajes que cobra, las cuentas RUT a personas jubiladas, a adultos mayores, a jóvenes. Por lo tanto, uno entiende la necesidad urgente de capitalizar hoy día al Banco Estado para poder ir en ayuda de las MIPYMES que han sido afectadas. Pero las MIPYMES han sido afectadas no solo hoy, desgraciadamente en esta oportunidad, sino que históricamente, y ha sido afectada también por la propia banca. Las MIPYMES son abusadas por los abusivos intereses que la banca en nuestro país les cobra.
Y por lo tanto, cuando pierden sus bienes, cuando pierden sus negocios, ahí hay efectivamente un perjuicio que es mucho más dañino que el que hoy día nos está convocando de manera puntual. Yo quiero, por su intermedio, presidente, pedirle al ministro de Hacienda, que aquí está presente, que esta mirada de aporte al Banco Estado no solo la tenga hoy día, sino que sea una política permanente, pública de Estado, para que el banco del Estado sea un banco que efectivamente permita que las chilenas y chilenos, que las MIPYMES en nuestro país no tengan los efectos tan nocivos, tan negativos, tan perjudicatorios en cuanto a los abusos en los intereses. En esta oportunidad, presidente, lamento que el ministro no haya hecho uso de la palabra antes. Voy a hacer un voto de, no sé si es confianza, pero para poder ir en ayuda, en colaboración efectivamente por las miles de empresas pequeñas y medianas de nuestro país que se han visto afectadas. Pero llegará el momento que tengamos también que reflexionar y tener políticas públicas para ver de qué forma efectivamente el Estado de Chile irá en ayuda de quienes generan una importante empleabilidad en nuestro país. Gracias, senador Bianchi. Senador Quinteros, don Rabín. Gracias, presidente. Este proyecto de capitalización extraordinaria del Banco del Estado por hasta 500 millones de dólares, es una señal que va en el sentido correcto. El Estado no puede permanecer pasivo frente a los ciclos económicos complejos que se viven a nivel internacional, ni menos en el escenario de crisis social y política que atravesamos como país. En las circunstancias actuales, en que la actividad económica no ha podido operar normalmente, afectando en particular a las micro y pequeñas empresas, es tarea del Estado ampliar las líneas crediticias para ir en su apoyo. Lo mismo deberá ocurrir para el aumento que se proyecta en el ingreso mínimo. Las empresas más pequeñas necesitarán apoyo para poder asumir este aumento. No podemos enfrentar estas y otras demandas sociales que se han hecho urgentes con las mismas herramientas que se han usado en tiempos normales. A tiempos extraordinarios le corresponden medidas extraordinarias. Ser responsable hoy no es equivalente a cuidar la billetera fiscal. Ser responsable hoy pasa por dar una respuesta proporcional a la gravedad de la crisis y evitar que ésta escale y provoque perjuicios aún mayores que un aumento del déficit fiscal o del nivel de endeudamiento. Espero que este criterio impere no solo en este proyecto, sino que también en la discusión del acuerdo social que Chile necesita y también en la ley de presupuesto, pues es evidente que la situación de hoy no es la misma de hace un mes ni de hace 2 semanas. He dicho, presidente. Voto que sí. Gracias, senador Quinteros. Senadora Carmen Gloria Aravena. Estoy perdiendo tiempo. Bien breve. Solamente manifestar que estoy muy de acuerdo con este aumento presupuestario. Creo que va en la dirección correcta, como lo han dicho mis antecesores. Pero sí me gustaría señalar lo que han dicho varios y a la experiencia que me ha tocado vivir apoyando micro y pequeñas empresas, que el Banco de Estado tiene también que hacer un esfuerzo adicional, así como lo estamos haciendo todo en este país, principalmente sus funcionarios y su directorio, en torno a poder ser realmente una herramienta eficiente y amigable con la micro y pequeña empresa. Han sufrido mucho estos días, pero han sufrido siempre, y eso hay que decirlo, con una banca que no ha estado a la altura de lo que significa un banco del Estado, un banco público. Me ha tocado vivir experiencias en donde efectivamente la banca privada ha tenido muchos mejores resultados con la micro y pequeña empresa que el Banco Estado, y eso es impresentable. Hay buenos estándares de sueldos, hay bonos de reconocimiento año a año, pero en la medida que eso no se refleje en la calidad del servicio a quienes más necesitan, este Banco Estado no tiene sentido. Si vamos a tener un Banco Estado, tiene que ser justamente para hacer la diferencia respecto a la banca privada. Y lamentablemente, y por experiencia personal,
con muchos y pequeños empresarios de la región de la Araucanía, esto no se ha visto reflejado. Se han desarrollado innumerables políticas públicas vinculadas a la asociatividad y el cooperativismo, y hoy día el Banco Estado no tiene ni siquiera instrumentos para apoyar las cooperativas en mi región. Entonces yo espero que no solamente se entregue un informe para la Comisión de Hacienda, sino que aquí en este Senado podamos escuchar todos cuáles son las políticas de uso y cuáles son los resultados de estos recursos que se están adicionando. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Avena. Senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, por supuesto que es importante poder cumplir con los convenios de Basilea III y también con la Ley General de Banco, y por tanto la capitalización de 500 millones de dólares para el Banco Estado es absolutamente necesario de la dirección correcta. Sin embargo, quisiera señalar nuestra disconformidad respecto a cuál ha sido el carácter del Banco Estado en términos de ser un banco más de la plaza y no, en definitiva, establecer que el banco tiene un rol fundamental en términos de la promoción, particularmente de los pequeños emprendedores. Hemos visto que efectivamente en la región de Valparaíso han habido cerca de 1000 emprendedores que han sido afectados brutalmente por los saqueos y la violencia, pero también es necesario señalar que también tenemos la posibilidad, en virtud de esta capitalización, de poder ir en auxilio de más de 6.000 pymes en todo el país. Pero además, señalar con claridad, el Banco Estado también tiene que cumplir otros roles. Por ejemplo, lo que está pasando con la situación permanente que hoy día, de alguna manera, ha desaparecido de los medios. La extensa sequía que está afectando a la región de Valparaíso y que a veces la prolijidad de la altura de los árboles no permiten ver el bosque, en términos de señalar que acá estamos frente a una situación dramática donde hay ejecuciones de predios de personas que hoy día eran pequeños crianceros o bien eran pequeños agricultores que hoy día lo están pasando mal, y donde no ha habido ninguna disposición especial por parte del Banco Estado en términos de poder establecer créditos blandos para los efectos de poder salir de la crisis, a pesar de todas las solicitudes que nosotros hemos realizado. Creemos que esta capitalización va en la vía correcta. Como señalábamos, cumplimos con los acuerdos de Basilea III y la Ley General de Banco, pero ciertamente acá se requiere que el Banco Estado de una vez por todas asuma justamente su condición. ¿Y por qué es tan importante? Porque claramente hoy día estamos frente al banco que tiene presencia en casi todo el territorio de la República. Hay 134 comunas en que solo hay Banco Estado. Hay 416 sucursales, 25.400 cajas vecinas. Estamos hablando de que ha permitido también bancarizar a más de 700.000 empresas de menor tamaño, y de ellas 635 son clientes microempresarios. Por tanto, acá se requiere, sobre todo considerando que este mes de octubre tuvimos un decrecimiento de la economía, en noviembre se estima un crecimiento de 0%, y que en definitiva acá, frente al clima de desaceleración de la economía, se requiere efectivamente tener la posibilidad de estimular el emprendimiento, la recuperación de las fuerzas de trabajo, teniendo en cuenta además que la gran cantidad del trabajo justamente la dan las pymes. Es por eso que es importante avanzar, pero con las consecuencias. Gracias, senador Chaguán. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. La verdad que esta ley es bien acotada y bien precisa. Lo que estamos haciendo acá es permitir a una empresa, fortalecer una empresa pública. Lo hemos hecho por primera vez, no lo hemos hecho con muchas empresas públicas en distintas coyunturas que viven, con Codelco en su momento por un plan de inversiones, con Televisión Nacional y ahora con el Banco del Estado. O sea, yo no dramatizaría al respecto de esto, es parte de las funciones que cumple el Ministerio de Hacienda para fortalecer empresas públicas. La motivación primera y básica de este proyecto es Basilea. ¿Qué significa Basilea? Significa un conjunto de normas y acuerdos para darle estabilidad a la banca en el mundo. Porque no es solo nosotros, los bancos en general en el mundo tienen que ajustarse a estos estándares para no tener riesgo en el sistema bancario que nos puede terminar afectando a todos y contaminando el sistema en el mundo. Y nosotros cuando discutimos la ley de bancos, cuando recibimos el informe de la Comisión del Mercado Financiero, ellos nos explicaron por qué había que asegurar que esto se cumplía. Y estamos muy de acuerdo que así sea. Además, en la actual coyuntura, como parte de esto, y que lo va a explicar el ministro, se busca que el Banco del Estado
juegue un rol más activo en el crédito, dadas las condiciones de la pyme que hoy día tenemos. Un rol mucho más activo. ¿Cuáles son los instrumentos? Algunos miembros de la Comisión de Hacienda dijeron no están claros, efectivamente, pero esa es otra discusión, porque este es un elemento agregado a Basilea, esto de jugar un rol mucho más activo respecto a la pyme. Y en tercer lugar, y yo quiero terminar con esto, estimados colegas, tenemos que tener muy claro que la economía chilena está en un momento muy difícil, en un momento que requiere que miremos el conjunto de la situación, porque se requiere un plan de reactivación económica que tiene que ver con el consumo, la demanda, pero también tiene que ver con la inversión. Y tenemos que ver una perspectiva que vamos a discutir seguramente en la tarde para asegurar que este presupuesto es activador de la economía. Porque si no es activador de la economía, lo peor que nos podría ocurrir es que cayera mucho el empleo el próximo año. ¿En qué situación social, política estaríamos si cae fuerte? Entonces yo pediría que tuviéramos presente el conjunto de los factores, y creo que esta es una ley sencilla, la hemos hecho varias veces con otras empresas y se está usando este instrumento que tiene el Ministerio de Hacienda y creo que tenemos que votarlo a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Carlos Montes. El señor ministro de Hacienda, por supuesto, a quien saludamos, puede hacer uso de la palabra. Estamos en votación, pero si él estima que hay que hacer alguna corrección, alguna precisión a lo que han señalado algunos señores senadores, él puede intervenir en medio de la votación. Basta que lo solicite. Senador Juan Antonio Coloma, tiene usted la palabra. Presidente, no, muy brevemente, porque la verdad es que uno oye tanta cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, que uno le dan ganas de centrarse en lo que estamos discutiendo. Y esto nace de una ley que se aplicó, que se aprobó este Parlamento y que muchos recordarán hace un año y medio, la 21.130, que vino la larga negociación que se explicó en detalle por los ministros de la época. En su momento le tocó al ministro Valdés, después al ministro Larraín, que fueron consistentes en establecer que, de un punto de vista bancario mundial, están cambiando las reglas del juego para dar más seguridad. Y es un tema planetario. Y eso hace que recordemos que todo el origen de la capitalización de los bancos, de las relaciones de las capitalizaciones de los activos, nace en Basilea. Basilea hace muchos años, fue el número 1, después fue 2, y después Basilea 3, que hace un esfuerzo a propósito de cómo generar los posibles estrés que los bancos puedan tener ante situaciones cambiantes en el mundo. Y eso es lo que, de alguna manera, y acordémonos que hubo una gran discusión respecto a la exigencia de capital que podía ser modificada y podía ir subiendo según fuera el tipo de riesgo que pudiera afrontar. Tiene que ver desde el tipo de crédito que puede entregar, desde un tema sistémico que puede ocurrir, de elementos que tienen que ver con la lógica de los países. Entonces, lo que se hace en esta norma es justamente dejar mejor preparado, ojo, a todos los bancos, a todos, si no tiene que ver con el Banco del Estado, la ley 21.130, todos los bancos han tenido que capitalizarse para mantener el rango actual y las clasificaciones. Lo que pasa, y bien se ha dicho, que en el caso del Banco del Estado, esa capitalización requiere de esta ley, y esa cantidad de 500 millones de dólares es lo que se estima es adecuado para esta, no sé si va a ser al menos la primera etapa, en dejarnos digamos, preparados. Porque hay, y también es bueno decirlo, hay bancos privados que han capitalizado más, otros que están en la misma línea, pero todos tienen que pasar este rango. De no hacer esto, vamos a quedar con un Banco del Estado con mucho menor capacidad para poder tener buenas calificaciones, por tanto acceder a crédito más barato y por tanto también poder correr más riesgo precisamente en la capacidad de prestar, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Entonces, no, yo sé que la tentación de hablar a propósito de esta ley, de otras cosas, es amplia, por lo menos uno la ve, pero por favor concentrémonos en lo que estamos viendo ahora y es lo que el ministro de Hacienda nos dice. El ministro de Hacienda nos dice hay que sacar 500 millones de dólares de presupuesto para capitalizar el Banco del Estado, porque si no quedamos fuera de Basilea 3. Y Basilea 3, quedar fuera de Basilea 3 es grave, es severo en la lógica de funcionamiento bancario. Por eso, presidente, hay que aprobar, a mi juicio, esta ley, he dicho. Muchas gracias, senador Coloma. Al parecer, el ministro ha estimado necesario corregirlo usted. Le ofrezco la palabra, ministro de Hacienda. Gracias, señor presidente. Bueno, primero agradecer la buena disposición del Senado a acoger este proyecto que de verdad es muy importante. Las razones aquí se han dado y yo quisiera referirme
brevemente algunas de las inquietudes que han surgido. La primera de ellas, y que yo comparto esa inquietud, dice relación con cómo garantizamos que buena parte del apalancamiento del nuevo crédito por casi 4.500 millones que este aumento de capital permite, vaya dirigido a aquello que nos interesa, que es apoyar a la pyme. Es cierto que el dinero es fungible, ¿no? Y que de alguna forma cuando por el solo hecho uno de expandir la posibilidad de crédito, eso de alguna forma debiera llegar a la pyme, pero nosotros hemos querido ir un poco más allá y a través de Banco Estado, yo en particular he tenido una exigencia, una condición para que esta capitalización ocurra de velar porque estos recursos vayan a ese sector. Más aún, en la Comisión de Hacienda de la Cámara se comprometió una indicación al respecto de poder venir a reportar a esa Comisión de Hacienda junto con la Autoridad de Banco Estado ese uso. Por una omisión nuestra, por un error nuestro, no quedó en esa oportunidad hacer lo propio con la Comisión de Hacienda del Senado, pero yo me comprometo, y así lo hablamos con ellos, de hacer lo mismo, porque nos parece muy relevante poder transparentar cuál va a ser el uso de estos recursos. Lo segundo es subrayar que esta capitalización por ley, si bien eroga flujo de caja para el fisco, no compite con gasto público por la forma en que se lleva a cabo la contabilidad de la nación. Es lo que coloquialmente se llama algo que va bajo la línea. Entonces no es que estos 500 millones de dólares estén compitiendo por gasto en educación, en salud u otros. Quiero hacer hincapié además que esta medida va conjunto con otras medidas. Al mismo tiempo que nosotros concurrimos el viernes pasado a la Cámara con este proyecto, ese mismo día también anunciamos un aumento de capital para el programa Fogaín de Corfo, que no requiere ley, es un aumento de capital interno, que permite apalancar casi 3.000 millones de dólares más por la vía de generar garantías que precisamente son las que usan los bancos para poder prestar y disminuir el riesgo de crédito. Esto es importante entenderlo porque se conjuga virtuosamente con Banco Estado, porque Banco Estado va a tener más capital de forma tal de poder prestar y cumplir con las exigencias regulatorias que le son propias, pero además el hecho de ampliar las garantías permite que ese vehículo que apalanca crédito pueda realizarse a través de esa institución. Quisiera mencionar además, señor presidente, que nosotros estamos trabajando en otras medidas pro pyme, porque creo que no existen dos lecturas en esta sala respecto a la delicada situación que muchas de ellas están experimentando. Estas medidas tienen que ver con diferimiento, ¿no es cierto?, del pago del IVA, tiene que ver con eventualmente hacer una devolución anticipada de impuestos. Son cosas que estamos estudiando y que esperamos poder anunciar prontamente. Algunas de ellas, de hecho, requerirán ley y esperamos contar con el concurso del Congreso para ir en esa ayuda en adelante. Quizás terminar, señor presidente, recordando que, y aquí también se dijo, que Banco Estado sin esta capitalización, lo que se esperaba para el año 2020 es que tuviera una contracción de su crédito, precisamente como respuesta a poder cumplir con los elementos regulatorios básicos. Acá, con esta capitalización, estamos impidiendo que esa contracción ocurra y, por el contrario, estamos permitiendo que haya una expansión del crédito que nos parece fundamental en estos momentos. Creo que eso es lo sustantivo respecto a las preguntas. Espero haberlas respondido más o menos todas y adecuadamente, y agradezco esas consultas que comparto. Gracias. Muchas gracias, señor ministro de Hacienda. Saludo a quienes nos acompañan en la tribuna, que están con polera roja, que son una agrupación de manipuladoras de alimentos de la región de la Araucanía, CIMADA, encabezada por su presidenta, señora Ruri Paz Mora. Saludamos. Bien, tiene la palabra el senador José Miguel Durana. Gracias, presidente. El proyecto de ley tiene por objeto autorizar la capitalización del Banco Estado por 500 millones y obviamente que el objetivo es facilitar el acceso al crédito
a una parte importante de la población que hoy no la está pasando bien, tiene dificultad para acceder a crédito. Obviamente que hoy día los emprendedores, micro y pequeñas empresas, quienes son el motor del crecimiento del empleo, están realmente afectadas. Todo esto reviste una particular importancia en el momento económico actual, donde hemos visto que nuestra economía se ha desacelerado de manera considerable. Es en este escenario el rol que puede cumplir obviamente el Banco del Estado. Es fundamental para permitir que a precios razonables se pueda acceder de manera adecuada al crédito, contribuyendo así a la recuperación de la inversión y el crecimiento. Asimismo, como lo han expresado varios parlamentarios, se debe tener presente que existen otros aspectos que en el mediano plazo estresarán los índices de capitalización del banco. En efecto, tras la promulgación y publicación de la Ley 21.130, que moderniza la legislación bancaria, se establece la adopción de las denominadas normas de Basilea III, cuyo mínimo se ubica en un 10,5%. Lo anterior le permitirá dar mayor y mejor financiamiento a las más de 6.000 pymes y las personas que han sido afectadas y destruidas por los saqueos e incendios ocurridos durante los últimos días, y además también a quienes no han podido ejercer actividad económica, a quienes tienen un horario especial en donde finalmente cada día pueden proyectar su negocio y que lamentablemente hoy día no ha sido posible. Y obviamente que es la oportunidad que tiene todo este mundo para poder entregar capital de trabajo y liquidez para seguir funcionando. Además, esta capitalización nos va a permitir disminuir los efectos negativos de este mes en la cual hemos tenido crisis social. Saludo el acuerdo por la paz y la nueva constitución que se alcanzó por parte de los parlamentarios, pero yo quiero de verdad hacer un llamado en la urgencia para poder generar las condiciones y poder establecer un cronograma serio y responsable con el objetivo de responder a las justas demandas sociales en salud, educación, pensiones, AFP, apoyo a las pymes y emprendedores. Si no hay paz en las calles, difícilmente vamos a conseguir todos estos acuerdos. La gente clama en la región de Arica y Parinacota nuevamente una noche de violencia y por lo tanto no sacamos nada por entregar apoyo en capital de trabajo si a esta gente finalmente se le está destruyendo su fuente laboral. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Senadora Yasna Proboste tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como alguien lo ha dicho con anterioridad, esta no es la primera vez que concurrimos a un proyecto de capitalización del Banco Estado. Me correspondió, siendo diputada el año 2014, concurrir con nuestro voto favorable para aumentar en más de 1.500 millones de dólares la capitalización a Banco Estado. Sin embargo, cuando uno mira las diferencias que tiene ese proyecto con el de ahora, no es solo por lo exiguo de esta capitalización, 1.500 millones de dólares el año 2014, un tercio en esta capitalización, 500 millones de dólares. Pero además la capitalización del año 2014 tenía un propósito y decía: faculta al ministro de Hacienda a realizar aporte extraordinario de capital al Banco Estado y amplía el fondo de garantía para pequeños empresarios. Aquí efectivamente esto es un cheque en blanco, no está definido, a diferencia de lo que hicimos el año 2014 en la capitalización de Banco Estado, que se señalaba con claridad cuánto iba al FOGAPE, cuánto iba en apoyo a créditos especiales para pequeños y medianas empresas, cuánto iba también a crédito hipotecario. Entonces, presidente, nosotros estamos convencidos de que la inclusión financiera es importante, pero junto con ello es avanzar en herramientas de protección a los pequeños empresarios y a los consumidores financieros en general. Y el contexto chileno en que se ha abrazado esta inclusión financiera como un propósito de gobierno en este modelo chileno ha generado que las personas y también las pequeñas y las microempresas estén sobreendeudadas. Y este es un dilema que debe enfrentar este modelo económico. Este sobreendeudamiento ha configurado una situación muy compleja, no solo en la vida de las personas, sino también en la vida de las micro y las pequeñas empresas. No solo debemos ser capaces de asegurar el acceso, sino también en que con posterioridad
no pierdan su casa, no pierdan su emprendimiento y por lo tanto es necesario que Banco Estado juegue un rol muy importante en generar a través de esta capitalización medidas de protección integral y mecanismos que aseguren, insisto, no solo el acceso, sino también el desarrollo de sus actividades. Los estándares de Basilea III no solo hacen referencia a la liquidez de los bancos, sino también a mejorar la capacidad del sector bancario, de mejorar la gestión de los riesgos, reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos. Quiero en esto, señor presidente, ser claro. Nosotros hemos concurrido en otras oportunidades con nuestro voto favorable a la capitalización, pero ahora no hay claridad de cuánto va a llegar de esta capitalización a los micro y pequeñas empresas que lo han pasado mal, no solo a propósito de esta crisis, sino también de las distintas barreras que tienen que poder soslayar para poder acceder a... Muchas gracias, senadora Yasna Proboste. No le hemos extendido el tiempo a ningún senador. Senador Castro tiene la palabra. Senador Huenchumilla. ¿Perdón? ¿Está inscrito usted? Sí. Señor presidente, detrás de este inocente proyecto se esconde la discusión que hoy día está teniendo el país respecto del modelo de sociedad que hemos construido. Porque el artículo 19, el artículo 21 o 19, número 21 de la Constitución señala que para que el Estado pueda tener actividades económicas requiere ley de quórum calificado. Si fuera esto un banco privado, hubiera capitalizado sin ningún inconveniente, pero este modelo le pone trabas a la actividad económica del Estado, porque esa es la verdad. Dice ese artículo, ese número, que las empresas del Estado se regulan por las normas del sector privado, salvo, como por ejemplo en la capitalización, en que se requiere ley. Entonces la discusión va a ser si hasta dónde nosotros podemos limitar la actividad del Estado en este tipo de materias, no estoy diciendo en otras, para que efectivamente haya una política que tenga políticas industriales, que tenga políticas de fomento a la pequeña y mediana empresa. Porque aquí, digamos las cosas como son, y aquí yo lo he escuchado de distintos senadores, y debo hacerle presente al señor ministro de Hacienda que yo no soy un economista, no es mi especialidad. Pero aquí el primer objetivo de estos 500 millones son cumplir con las normas de Basilea III, que dicen relación con la capitalización del patrimonio del banco, no necesariamente con la ampliar las facultades crediticias que pueda tener el banco respecto de la pequeña y mediana empresa. Aquí, con el movimiento social que hemos tenido o sin el movimiento social que hemos tenido, se habría tenido que cumplir igual con las normas de Basilea III en orden a aumentar el patrimonio del banco para los efectos de todo lo que significa el entramaje financiero de los bancos a lo largo del mundo por las normas que nos rigen. Entonces, bueno sería saber cuál es el efecto que produce de cumplir con Basilea III, pero al mismo tiempo que le posibilite al banco tener políticas de fomento respecto de las pymes, porque de eso estamos hablando. Pero decir que a propósito del movimiento que hemos tenido ha habido una voluntad política del gobierno de favorecer a las pymes, me parece a mí que es contradictorio. Aquí se está cumpliendo con Basilea III y punto, que tiene otras finalidades, otros propósitos. Pero sin embargo, señor presidente, no queda otra que votar que sí, porque me parece que de todas maneras estas son las reglas del juego. Mientras tanto, esperamos algún día cambiarlas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Francisco Huenchumilla. Muy bien, así han terminado todos los señores senadores que se inscribieron de hacer uso de la palabra. Nos quedan 20 minutos prácticamente de esta sesión, porque como señalé al comienzo, la sesión de las 15 horas es una sesión distinta a esta, ¿ya? Donde vamos a iniciar la discusión de las partidas, partiendo con Presidencia de la República, de acuerdo a lo que se concordó con los comités. No sé si el Ejecutivo, en el tiempo que resta esta sesión, le parecería utilizarlo para hacer una presentación general respecto del proyecto de presupuesto, que si bien se ha hecho en la mixta, en la Hacienda, pero no en la sala,
yo le ofrecería la palabra en esos términos al señor ministro de Hacienda. No, esta sesión está hasta las 2 de la tarde. Ah, sí, por supuesto, el resultado de esta votación. ¿Terminada la votación? ¿Sí? Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 39 votos, por la negativa 0, abstenciones 2, pareos 0. Bueno, aprobado y despachado el proyecto de capitalización de Banco Estado. Señor Ministro de Hacienda, si le parece, hacer uso de la palabra ahora, el tiempo que resta de esta sesión, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias por la votación respecto a Banco Estado. A ver, en lo general, respecto a presupuesto, y sin entrar a los detalles, ahí me gustaría comenzar por referirme al contexto general en el cual este presupuesto se da y se da su discusión. Así lo planteé también en la comisión mixta. Se da en un contexto, naturalmente, de efervescencia social, que duda cabe, cómo omitirlo, cómo esconderlo, pero también en un contexto económico bastante incierto y complejo. Nosotros, y yo en particular como ministro de Hacienda, una de las primeras cosas que hicimos fue actualizar los principales indicadores económicos con los cuales se discute esta ley de presupuesto. En ese contexto, nosotros rebajamos en un punto, que era la mejor estimación que teníamos y que tenemos aún para el año 2020, desde un 3,3% a un 2,3%. Es una baja importante, un punto entero de crecimiento. Son 3.000 millones de dólares menos de Producto Interno Bruto a nivel país y son 600 millones de dólares menos de ingresos fiscales, aproximadamente. También señalamos que la situación para lo que resta del año es compleja en lo económico. Señalamos en ese entonces que esperábamos una actividad económica para el mes de octubre negativa, escenario que sostenemos, y a la cual agregamos que probablemente en el mes de noviembre también sea negativo. Y por lo tanto estaríamos terminando con un cierre de año con un crecimiento que desde la estimación inicial que se tenía de 2,6% probablemente esté algo por debajo del 2%. Es decir, un escenario económico complejo, no vale la pena esconderlo. También señalamos, señor presidente, que en este mismo ánimo de transparencia, de poder hacer el presupuesto con las mejores cifras disponibles, le solicitamos al Consejo Fiscal Asesor que nos dijera si es que ellos tenían, perdón, no al Consejo Fiscal Asesor, al Comité de Expertos del PIB Tendencial, que es aquellos que determinan los parámetros que en definitiva permiten estimar cuál es el crecimiento del PIB tendencial, elemento fundamental para nuestra regla fiscal. Le pedimos que nos dijera si tenían una actualización o un cambio en sus estimaciones. Ellos respondieron formalmente y bajaron la estimación del crecimiento del PIB tendencial desde un 3% a un 2,8%. Creo que ese es otro dato importante a tener arriba de la discusión como contexto general. También señalamos, señor presidente, que este presupuesto que está en discusión se hacía, por supuesto, teniendo a la luz como ingresos fiscales aquellos ingresos que efectivamente eran ciertos con probabilidad 1, digamos, y no estimaciones de aquello que pudiera ocurrir apostando o incorporando ingresos propios de la discusión de modernización tributaria que existía. Ello en atención a la propia recomendación que nos hizo el Consejo Fiscal Asesor ante una solicitud del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que iba en un criterio prudencial, según se explica en ese oficio, en esa resolución. Valía no considerar esos ingresos como ciertos, y eso es lo que también estamos reflejando en este presupuesto. Todo ese cúmulo de cosas se resumen, señor presidente, en un presupuesto que tiene
un valor o que propone un gasto de aproximadamente 74.600 millones de dólares, lo que representa una expansión del gasto público respecto al presupuesto anterior de 4% aproximadamente para una economía, insisto, que estimamos crezca 2,3 en nuestra última estimación y por supuesto es una estimación que revisaremos hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Con estos números, y me parece lo medular del contexto general que me gustaría plantear en esta introducción a la discusión que sigue, estamos con un déficit cíclicamente ajustado o un déficit estructural cercano a los 2 puntos del producto. Este es un déficit estructural elevado para cualquiera de los estándares que hemos tenido en los últimos años. Es un déficit estructural que desde ya es 0,6, 0,5, 0,6 puntos aproximadamente mayor que aquella meta que se tenía para el 2020, o sea, marca una desviación bien relevante. Genera además un déficit corriente que actualmente está en torno a los 2,9 puntos del producto. Esto quiere decir, en números, que como está el presupuesto hoy día, sin, digamos, erogar gastos de ninguna otra especie que aquellos que fueron presentados, tenemos un presupuesto que tiene un déficit de 9.000 millones de dólares aproximadamente, que deberán ser financiados con endeudamiento o con recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, que de acuerdo a la regla de responsabilidad fiscal permiten financiar déficits fiscales como aquel que tuviéramos. Quiero remarcar la amplitud de la cifra, 9.000 millones de dólares. Es una cifra muy relevante. Es una cifra que, para ponerlo en perspectiva, durante la crisis subprime, el ese entonces ministro Velasco utilizó recursos por más de 9.000 o por aproximadamente 9.000 millones de dólares. No quiero hacer una comparación de crisis, esa situación, con lo que vimos hoy día, pero simplemente poner en perspectiva los órdenes de magnitud de lo que este déficit fiscal y este déficit estructural significa. En consecuencia, señor presidente, señores y señoras senadores y senadoras, estamos en una situación fiscal muy estrecha, quiero ser bien enfático en eso, extremadamente estrecha por razones de distinta índole, pero que nos obliga a reforzar la responsabilidad fiscal. Lo he dicho muchas veces, no por un sentido de que es una frase vacía, tecnócrata, en ningún caso quiero que sea percibido así, sino que porque aquello que nos convoca, que es ser exigentes en el gasto, en la política social más exigente que nos piden los chilenos y chilenas, implica que la responsabilidad, así entendida, debe ser comprendida como una forma de garantizar la sostenibilidad de esos programas exigentes que la sociedad nos reclama. Creo que es fundamental entender aquello, no es ahorrar o no gastar simplemente por no gastar, por una cosa ortodoxa, sino que es la forma de dar una señal creíble de que los compromisos que estamos asumiendo son sostenibles en el tiempo. Creo que ese es el punto fundamental. Creo que con eso, señor presidente, concluyo o doy el contexto general de esta discusión presupuestaria. Espero ustedes tengan a bien considerar estos elementos en la discusión que sigue, porque me parece fundamental que así sea. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, que nos entregue estos elementos de contexto general para la discusión que vamos a retomar a las 15 horas con las distintas partidas. Hasta total despacho, 23 partidas, ese es el acuerdo que hay. Senador Insulza, le ofrezco la palabra. Un minuto. El tiempo me impida participar de un debate general como yo esperaba participar, pero creo necesario anunciar que como senador regional de la región de Arica y Parinacota, este presupuesto no le ofrece absolutamente nada a mi región. Se lo quiero decir directamente al señor ministro. Mi región baja en el fondo del FNDR, cada vez más baja en el PETSE, cada vez menos inversión para una región.
yo quisiera que alguien me entregara alguna razón para votar favorablemente este presupuesto. Desde luego voy a votar en contra de las partidas de Interior y de Salud, porque una lleva el FNDR y la otra, bueno, un exministro acaba de aclarar que mi región es la más menoscabada del país en materia regional, no necesito explicarlo, y este presupuesto no me ofrece nada. Y no porque estemos ahora en un momento austero, yo reconozco lo que ha dicho el señor ministro, parece muy justo, pero esto ya venía en el presupuesto antes y no ha sido corregido. Por lo tanto, yo lamento decir que ciertamente hablar que desde el punto de vista de mi región, este presupuesto no entrega absolutamente nada para ella y seguimos siendo la región más postergada del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Insulza. Senador Girardi. No, seguimos la tarde, a las 3 de la tarde con la partida. Senador Pizarro, un minuto. Presidente, dos cosas. Yo me imagino que todos los colegas acá en el Senado estamos conscientes que desde que iniciamos la discusión de este presupuesto han transcurrido evidentemente muchos hechos sobrevinientes que han implicado un tratamiento completamente distinto o anómalo del presupuesto de la Nación. Y esto ha seguido siendo muy innovador, por decirlo de alguna manera, en los trámites que ya se han llevado adelante. En la comisión mixta tratamos de construir un acuerdo en medio de la situación de crisis donde se buscaba reestructurar el presupuesto. Eso en el ánimo de poder tener acuerdos suficientes que nos permitieran en ese presupuesto o en este presupuesto acoger que nos permitiera acoger una buena parte de la agenda social priorizada, distinta a la que teníamos al inicio de este proceso de discusión de presupuesto. Ese acuerdo que se adoptó, que podía haber sido un buen instrumento, un buen camino de ordenamiento y de fijación de prioridades, claramente hoy día está en una situación distinta, producto de las decisiones que se adoptaron en la Cámara. Ninguno de los que aquí estamos no podemos hacer los lesos con una situación institucional. Si la Cámara tenía o no tiene facultades, o el Congreso o este Senado tiene facultades o no para dedicarse a ver los temas de gasto social, si es una facultad nuestra o una facultad del Ejecutivo. Yo tengo claro que es del Ejecutivo, así está establecido. Pero el problema es más bien de orden. Un minuto. ¿Sabe? Perdone que le diga, pero tenemos una dificultad. Ayer cuando se citó a esta comisión, a esta sesión especial, a mí me pareció, voy a hablar en lo personal, me pareció, y se lo hice ver a mi jefe de bancada, que era un error que nosotros empecemos a discutir a mata caballo, partida por partida, sin tener una evaluación clara de la situación política que tiene que enfrentar este Senado frente a la discusión del presupuesto por lo que se ha generado en la Cámara de Diputados y en el país. El resto es hacernos los lesos. Nosotros necesitamos saber y fijar algunos criterios de cómo vamos a continuar. El gobierno tiene que tomar decisiones. El gobierno tiene que tomar una opción. ¿Qué va a hacer con las indicaciones que se aprobaron que claramente son inconstitucionales? ¿Nos va a traspasar la responsabilidad a nosotros o la va a asumir ellos viendo de qué manera encara la agenda? Ese tema tenemos que conversarlo políticamente acá. No podemos estar con un tema reglamentario en que no podemos discutir previamente entre nosotros y con el gobierno qué camino es el que vamos a seguir. A mí me parece fantástico la primera fase de la sesión del Senado porque rescató un acuerdo que se construyó en este Parlamento que era muy necesario para el país en materia constitucional. Pero no nos olvidemos que nos quedan dos otras áreas que las planteó el propio presidente de la República el domingo. Una es la agenda social, que es lo que tenemos que ver con motivo de este presupuesto, y el otro tiene que ver con los temas de derechos humanos respecto a los cuales también él emitió una opinión. Pero nosotros no podemos, presidente, por favor, caer en que un senador, con todo el respeto,
estemos viendo partida por partida y nos vamos a quedar en la cosa chica si no tenemos una definición de cómo vamos a encarar el problema de fondo. ¿Qué vamos a hacer con este presupuesto? ¿Cómo vamos a buscar una solución al problema institucional que ya existe entre el Congreso y el Gobierno? Un minuto o a que cada bancada haga las cosas por su lado y no asumamos nuestra responsabilidad. Yo le pido que para poder continuar en esto, usted se ponga de acuerdo nuevamente con nuestros comités y busquemos una salida política y también con el Gobierno. Y aquí amerita una decisión política con el Gobierno. En este tema, que es gravísimo porque se va a producir un conflicto institucional, no puede estar solo el ministro sectorial. Y si es necesario conversar con el equipo político, con el propio presidente para saber qué es lo que van a hacer, creo que es responsabilidad del Senado hacerlo. Porque si no, nos van a colocar a nosotros en contraposición con lo que ha decidido la otra Cámara. A mí no me interesa ese conflicto y no creo que sea bueno. Ni me interesa tampoco un conflicto con el Ejecutivo. Pero lo que no podemos hacer nosotros, presidente, es omitir nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias. Senador Chaguán. Presidente, honorable Sala, yo coincido con que esta es una oportunidad para que nuevamente se pueda liderar desde el Senado la gran agenda social, un acuerdo nacional en la agenda social. Y este es el momento, la discusión de la ley de presupuesto, alejado de los populismos, con responsabilidad fiscal, pero poniendo los énfasis donde se requieren poner, porque claramente, si no somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de cómo mejorar las pensiones, o cómo somos capaces finalmente de avanzar fundamentalmente en temas tan importantes como, por ejemplo, la condonación del CAE, o cómo somos capaces de que podamos aumentar la apuesta en materia de subsidio al transporte del adulto mayor, o cómo somos capaces de enfrentar temas que han estado anunciados por el Gobierno. Este es el momento de efectuar el gran acuerdo nacional. Y, presidente, lo interpelo a usted. Lo interpelo a usted para que usted pueda liderar desde el Senado y desde esta discusión presupuestaria la posibilidad de generar, tal como ocurrió en el acuerdo institucional para finalmente darnos el camino, generar el camino para la nueva Constitución, finalmente liderar un acuerdo social respecto de cuál va a ser la agenda de gasto, vuelvo a insistir, con responsabilidad fiscal, porque ya tenemos un presupuesto con 9.000 millones de dólares de déficit proyectado, pero en definitiva tenemos que ser capaces también de buscar fórmulas. Por ejemplo, terminar con las exenciones, las ganancias de capital, que podrían ser 900 millones de dólares adicionales, u otra fórmula que pudiera surgir justamente de la discusión de este Parlamento, y no esperar que finalmente seamos o pasemos sin tener opinión respecto de la agenda social, que es la que va a generar la paz social que el país está requiriendo. Muy bien. Finalmente está inscrito el senador Quinteros. Don Rabín. Muy breve, presidente. Yo coincido absolutamente con lo que ha expresado el senador Pizarro. Creo que este presupuesto que vamos a empezar a analizar fue hecho antes de la crisis. Y la crisis, que ha durado más de 30 días, nos ha señalado algunas cosas que deben ser consideradas. Así que yo creo, presidente, que es necesario que se reúnan los comités y ver con el Ejecutivo y ver cómo zanjamos las demandas sociales que no están incluidas en este presupuesto. En salud, el presupuesto es absolutamente insignificante para las demandas de la ciudadanía. Un per cápita que ni siquiera se acerca al mínimo que necesitamos para tener una salud primaria de cierta calidad. Yo, presidente, solamente eso, creo que es necesario reunir los comités y buscar una solución. Muy bien, muchas gracias. Así se hará. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.